Voy a hacer primero. Ahora sí. Entonces, clase correspondiente al viernes 3 de octubre de 2025 con el tema de la conciencia, que es el último tema que está en la unidad 2 de nuestro programa. Antes de avanzar, quiero comentarles una cosa. El próximo viernes 10 de octubre es feriado nacional. Por lo tanto, ese día no vamos a tener la clase sincrónica, sino que yo voy a subir un video que ustedes van a poder ver sobre el tema correspondiente, que es el tema de la acción humana voluntaria. Sería el primer tema de la última, no, perdón, no es el tema de la acción humana voluntaria, perdón, es el tema de los hábitos y las virtudes, hábitos y virtudes, que es el primer tema de la unidad 3, porque después la unidad 3, que va a ser la última de nuestro desarrollo, vamos a dedicar un buen tiempo a ir analizando cada una de las virtudes cardinales, pero primero necesitamos tener una introducción general a todas las virtudes. Eso es lo que vamos a trabajar en esa clase grabada que, como digo, no vamos a tener de manera sincrónica el próximo viernes por ser día feriado, ¿no? Así que lo mismo entonces va a estar la clase y va a haber trabajo práctico para que no nos atrasemos, para que no perdamos la semana. La única diferencia va a ser que no vamos a tener una clase así sincrónica, o sea, conectados entre nosotros, como en este caso, ¿no? Bien, ustedes recuerdan que habíamos visto ya como algunos de los principios fundamentales que nos permiten a nosotros ir entendiendo cómo se juzgan las acciones morales y cómo nosotros podemos ejercer un juicio precisamente de las acciones desde el punto de vista moral, no desde otros puntos de vista, ¿no? Porque desde otros puntos de vista uno podría decir, esta acción me hace ganar plata, esta acción me resulta placentera, esta acción me resulta ventajosa, esta acción me resulta agradable, esta acción técnicamente está muy bien hecha, pero todas esas consideraciones no son consideraciones propiamente éticas. La consideración ética es esta acción es moralmente buena. Por eso nosotros vimos la especificación moral de las acciones y vimos también la ley natural, la ley moral y la ley natural que vendría a ser como el parámetro general, ¿no? Es decir, como para decir el parámetro general que nos permite a nosotros poder determinar la bondad o la maldad de las acciones. En cambio, ya el juicio particular, no general, sino particular sobre cada una de las acciones, es el que da la conciencia y entonces en este temita de la conciencia nos vamos a detener en el día de hoy. Pero antes de introducirnos propiamente en el ámbito de la conciencia, vamos a hacer como una especie de mapa, quizá podría estar esto un poco mejor distribuido dentro de la diapositiva, pero bueno, paciencia para entender cuáles son los principios y los niveles del conocimiento moral. Entendamos primero qué significa principios y qué significan niveles. Principios quiere decir, supónganse ustedes que, no sé, van a construir un edificio triangular, ¿ustedes cómo harían los cimientos? Y capaz que le pondrían una columna en cada vértice, ¿no es cierto? Un edificio que es un triángulo, bueno, vamos a poner una columna acá y otra acá. Esos son los principios. Los principios serían como la base de todo el razonamiento moral. Entonces, o los elementos que sí o sí yo tengo que tener en cuenta para hacer un juicio moral. Los niveles, en cambio, van a ser como los pisos de ese edificio. Entonces, uno puede tener un- una planta baja, puede tener un primer piso, puede tener un segundo piso, un tercero, un cuarto, un quinto, etcétera. Entonces, los niveles van a ser, podríamos decir así, como los puntos de vista en los que yo me puedo, los puntos de vista hipotéticos en los cuales yo me puedo ubicar y que van a estar más cerca o menos cerca de la acción concreta. Entonces, los principios serían como los cimientos o si quieren ustedes, los elementos con los cuales yo construyo el triángulo en este caso. Los niveles es si yo me pongo más cerca del piso, o sea, de la acción concreta, o un poquito más lejos del piso. ¿Cuáles serían los principios? Los principios, ahí establecemos tres tipos de principios. En primer lugar, los primeros principios
Ustedes saben que en la teoría del conocimiento propia de Aristóteles y de Santo Tomás, los primeros principios ocupan un papel muy importante porque son como los más obvios, los más evidentes, ¿no? Algo, lo que es y lo que no es, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo punto de vista, ¿no? Pero también existe un primer principio práctico que dice hay que hacer el bien y evitar el mal. Ustedes me dirán, bueno, se mató pensando, para eso hizo usted un doctorado en ética, para descubrir que hay que hacer el bien y evitar el mal. Claro, eso es lo que tienen los principios son evidentes, pero por el hecho de que sean evidentes, no por eso son menos importantes. Y los principios siempre están operando, siempre están actuando en nuestro razonamiento moral. Entonces, efectivamente, ustedes tienen razón. Si usted hizo un doctorado en ética solamente para eso, perdió el tiempo porque eso ya lo sabe cualquiera, que hay que hacer el bien y evitar el mal. Pero sí es importante saber que ese principio no puede faltar, por más que nos parezca obvio y hasta un poquito ingenuo. Pero claro, está claro que con ese solo principio nosotros todavía no llegamos a ningún lado. Entonces necesitamos también las normas morales. Nosotros ya tuvimos como un ejemplo de eso eh, al ver la ley moral y la ley natural y habíamos visto que algunos de los elementos fundamentales o las normas fundamentales de la ley natural más o menos tenían como una coincidencia con los 10 mandamientos de la tradición judeocristiana, a los cuales mencionamos no porque le demos un privilegio en este ámbito, que no estamos en el ámbito de la revelación, que le demos un privilegio a esos 10 mandamientos respecto a otras culturas, sino simplemente porque es quizá la que nosotros más conocemos. Es decir, también están los 5 preceptos del budismo y están otras series de normas que aparecen en las culturas orientales y que son todas más o menos parecidas, ¿no? Entonces, los primeros principios son básicos, pero después necesitamos también nosotros las normas morales que concretan esos primeros principios. Hay que hacer el bien, pero ¿cuál es el bien? ¿Cómo se hace el bien? ¿Qué sería exactamente hacer el bien? Bueno. No matar, no robar, no mentir, respetar, cuidar la dignidad de la otra persona, mantener una rectitud en la conducta relativa a la sexualidad, etcétera, son ejemplos de las normas morales, ¿no? Y después, por supuesto, están también las normas establecidas por cada sociedad por medio de su legislación positiva. Bueno, en un país la autoridad puso tal o cual norma, bueno, hay que cumplirla también. Pero finalmente está el contexto de la acción, porque el contexto de la acción es el que me dice a mí, aquí y ahora, qué es lo que tengo que hacer, o mejor dicho, si aquí y ahora está bien eso que yo estoy haciendo, si está bien. Por ejemplo, fíjense ustedes, el primer principio dice hay que hacer el bien y evitar el mal. La norma moral dice un padre debe educar a su hijo, o dicho de otra manera, es algo bueno que el padre eduque a su hijo. Eh, el contexto de la acción, y bueno, ¿cómo lo educo? ¿Cómo lo educo? Y bueno, depende de cómo sea el hijo, depende del carácter del hijo, de la edad, de un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, el contexto de la acción me dirá si, por ejemplo, yo en este caso lo tengo que retar al hijo o en este otro caso lo tengo que dejar pasar, ¿no es cierto? A veces hablo con papás o mamás de hijos adolescentes y bueno, uno les recuerda y le dice, bueno, acordate que es adolescente. Yo creo que de tantos derechos humanos que hay, yo voy a salir a marchar por un derecho que es el derecho a la adolescencia, ¿no es cierto? Pero ese derecho a la adolescencia solo lo tienen los adolescentes, solo ellos. O sea, si un chico de 13 años hace un berrinche, desobedece, le contesta medio mal a la madre y qué sé yo, bueno, está en todo su derecho, aunque igual hay que corregirlo, por supuesto. Ahora, si un grandote de 30 hace lo mismo, ahí ya no tiene derecho. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ven, el contexto de la acción es importante. Entonces yo tengo los principios que
son los principios obvios, pero son importantes y tienen que estar ahí, porque si no estuvieran, no podríamos hacer ningún razonamiento moral. Las normas, que son los mandamientos, las leyes, ¿no es cierto?, más o menos particularizadas que nosotros tenemos, que está la ley natural y también las leyes positivas de cada lugar, y después el contexto de la acción que genera como esa, podríamos decir así, esa situación en la cual se configura en sí la acción moral. Bueno, pero ¿cuáles son los niveles o los distintos pisos en los que yo me puedo situar en este edificio? ¿No es cierto? Yo me puedo situar en la planta baja del edificio, podríamos decir, a nivel de la calle, y estoy en el nivel de las acciones singulares. Ahí yo tengo que emitir un juicio moral. Entonces, por ejemplo, yo estoy por tomar una decisión, supongamos, no sé, qué sé yo, cualquier decisión importante de la vida, tengo que corregir al hijo y no sé si hacerlo ahora, si hacerlo después, si hacerlo con dureza, si hacerlo más suavemente, etcétera. Bueno, entonces estoy en el nivel de la acción singular, estoy como en planta baja, estoy como en el campo de juego, como quien dice. Pero si me pongo ya un poquito más arriba, también puedo yo razonar moralmente. Puedo razonar a nivel de los principios y entonces supónganse, por ejemplo, si tenemos que estudiar un tema de bioética, bueno, nosotros vamos a tener que conocer cuáles son los principios de la bioética y ahí nos encontramos el respeto de la persona, el hacer el bien, evitar hacer el mal, el consentimiento informado y un montón de otros principios que son importantes en el terreno de la bioética. Y si todavía me pongo más arriba, es decir, como ya mirando desde un balcón bastante elevado, me dedico a hacer un poquito de filosofía, me dedico a estudiar esa rama de la filosofía que se llama, aquí le puse ciencia moral, pero tranquilamente podríamos decir la ética. La ética es el estudio filosófico práctico de la conducta humana, eso vimos en la primera unidad. Y entonces ahí yo es como que se me estuviera poniendo arriba, ¿no es cierto? Como en el balcón del segundo, tercer piso, porque ya no estoy a nivel tierra, como quien dice, no estoy metido los pies en el barro de la acción concreta. Y así entonces hay distintos niveles. La conciencia, ustedes me dirán, ¿a qué nivel opera la conciencia? ¿Opera al nivel general de los principios? ¿Opera al nivel filosófico de la reflexión propia de la ciencia moral? No, opera a nivel de las acciones singulares. Entonces, es en la acción singular donde yo tengo que ejercitar ese juicio que se llama la conciencia. Por eso avanzamos un paso y vamos a ver cuál es el concepto de la conciencia, ¿no? Ustedes saben que conciencia viene del latín cum scire, que significa saber con. Ahí paso un poquito por alto esas unas sutilezas que hay en el griego, en el que incluso hubo en San Jerónimo o en la interpretación de un texto de San Jerónimo una pequeña confusión entre el griego sin eidesis, que sería mirar en conjunto, mirar con, y el otro término griego sindéresis, que es el correspondiente al hábito de los primeros principios prácticos. Pero dejemos eso aparte porque me interesa más bien ir a lo propio de la conciencia como tal. Hay que distinguir, primero que nada, una conciencia psicológica y una de la conciencia moral. La conciencia psicológica es la que todos nosotros tenemos en cuanto que somos autoconscientes en estado de vigilia. Por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes en este momento le digo, diga nombre, apellido, documento nacional de identidad, fecha de nacimiento y un par de datos más, seguramente todos ustedes van a poder contestar adecuadamente a esa pregunta. Tienen conciencia psicológica. Si yo les pregunto a ustedes qué comieron hoy al mediodía, ¿no? Yo me acuerdo siempre una de las cosas riesgosas cuando nosotros teníamos el hogar de María allá en el barrio El Chivero, con la gente de la parroquia de Fátima, llegábamos a las 5 de la tarde, le dábamos la merienda a los chicos. La primera pregunta de los chicos es, ¿qué comiste al mediodía? Y era un poquito peligroso porque la respuesta de ellos posiblemente iba a ser
la de una comida mucho más pobre que la nuestra. Entonces es como que te agarraba así de sopetón y era difícil contestar y el contestar daba un poquito de miedo porque capaz que uno, no sé, había comido milanesa con papa frita y ellos habían comido, no sé, un puñado de arroz hervido o no sé qué más. Bueno, pero entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿qué comiste al mediodía? Tenemos conciencia psicológica de eso porque es un hecho reciente, muy reciente, y entonces cualquiera de nosotros fácilmente se acuerda de lo que comió al mediodía, ¿no? Y así. Eh, pero la conciencia moral no es simplemente la autoconciencia de saber qué es lo que hice ayer, hoy, o lo que estoy haciendo en este momento, o cómo me llamo, sino es un juicio del entendimiento práctico sobre la bondad o la maldad de las acciones. Entonces, la conciencia moral es un juicio dicta, es un dictamen, da un dictamen sobre la acción que estoy yo realizando. Por eso, fíjense, dice allí, es una norma próxima e inmediata de las acciones. La conciencia, el juicio de la conciencia no es no matarás, porque eso está a nivel de los principios, eso está arriba, ¿no es cierto? Está arriba del edificio. La conciencia, un juicio de conciencia es esto que estás haciendo aquí y ahora está bien o está mal. ¿M? Esta acción está mal o esta acción está bien. O esta acción que acabas de hacer o que hiciste ayer o que hiciste la semana pasada o que querés hacer mañana está bien o está mal desde el punto de vista moral. Entonces, es una norma próxima e inmediata de las acciones. Se basa evidentemente en la sindéresis, ahí sí utilizamos esta palabrita difícil, que es el hábito de los primeros principios morales. Y fíjense ustedes cómo el juicio moral termina siendo como una resultante de ese primer principio de la moralidad, hay que hacer el bien y evitar el mal, los preceptos de la ley natural, no matarás, por ejemplo, y el juicio y la conciencia que te dice, este acto es matar injustamente a alguien, entonces por lo tanto el juicio moral resulta en que este acto que estoy haciendo es malo, ¿no es cierto? O por ejemplo, si quieren ustedes. Sindéresis, hay que hacer el bien y evitar el mal. Principios morales o ley natural, hay que respetar y promover a las personas. Una forma de promoverlas es corregirlas, pero hay que corregirlas también en el lugar, en el momento, con las palabras, con el tono adecuado, etcétera, ¿no es cierto? Y la conciencia aquí y ahora me dice, bueno, estas palabras en este momento en este contexto, en esta situación concreta de la persona, capaz que la persona, no sé, está deprimida o está angustiada o ya la han corregido 40 veces de lo mismo o no sé qué más. Entonces, estas palabras o este momento no es el buen momento o no es la buena o la mejor situación para corregir, entonces corregiré, pero en otro momento. Eso te dice el juicio moral, corregiré sí, pero no ahora porque no es el mejor momento para hacerlo. Padre, perdón, vendría a ser como las circunstancias. Claro, claro, la conciencia al hacer un juicio de la acción en contexto, evidentemente tiene en cuenta las circunstancias. Pero te hago un pequeño detalle, hay circunstancias que transforman la acción, ¿no es cierto? Hay circunstancias que son meramente circunstanciales y hay otras que en realidad parece una circunstancia, pero es esencial a la acción. Por ejemplo, si yo digo, tengo que corregir, pero para corregir utilizo palabras insultantes, en realidad ya mi acción no es más una corrección, sino que es un insulto, ¿no? Bien, Un bien. insulto disfrazado de corrección. Otra cosa puede ser que yo diga, tengo que corregir y corrijo, pero justo se me pasó por alto la circunstancia de que la persona corregida, no sé, la semana pasada se le murió la madre. Entonces está muy sensible, no es quizá el Mm, mejor momento para corregir. Eh, Capaz que si no es tan urgente la corrección es mejor dejarla pasar, ¿no es cierto? No dejarla para otro momento más apropiado. Entonces, eso sí sería una claro. circunstancia, porque capaz que uno dice, sí, yo estoy corrigiendo, sí, está bien, es una corrección, pero que en ese Ajá. caso
está en una circunstancia inapropiada, porque la persona, como digo, por ejemplo, acaba de perder a su madre, ¿no? Bueno, la conciencia emite un juicio, pero ese juicio puede equivocarse. Acá yo quiero distinguir algo porque entramos ya en el terreno de las sutilezas y en ética pasa una cosa divertida, ¿no es cierto? Que en ética cuando nosotros más hablamos en general, más fácil es todo y más difícil es que cometamos un error. Pero el problema de que la ética, que tiene la ética es que como la ética es una disciplina filosófica práctica, siempre desciende a lo particular y ahí es donde más es más difícil, ¿no? Si yo les dijera, queridos míos, hay que hacer el bien y evitar el mal, ustedes dirían, estamos todos de acuerdo, nos demos un gran abrazo y estamos 100% de acuerdo y no hay ningún problema. El problema que hay que hacer el bien y evitar el mal no sirve como norma práctica concreta, porque ¿qué sería el bien aquí, ahora, para mí? Y eso, bueno, y eso hay que discernirlo, eso es lo difícil, justamente ahí está lo difícil. Entonces la conciencia puede equivocarse. No se equivoca generalmente cuando está en ese nivel así de los principios generales, ahí no se equivoca. Pero cuando ya baja al nivel más concreto, ahí claramente se puede equivocar, se puede equivocar. Yo quiero hacer aquí una distinción que es importante. Una cosa es el error de la conciencia, por ejemplo, yo creyendo que este acto era bueno, me equivoqué porque en realidad era malo, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, no pagué tal impuesto porque la verdad que yo pensaba que no debía pagarlo. Pero después me llega una carta, documento diciendo usted tenía que pagar ese impuesto. ¿Y por qué no lo pagó? Ahora va a tener una multa y no sé qué más. Bueno, entonces eso es un error de conciencia. Y otra cosa es actuar contra la conciencia. ¿No es cierto? Tu conciencia te dice, cuidado que está mal lo que estás haciendo, tenés que pagar ese impuesto. Y uno dice, me importa nada el impuesto y yo creo que voy a ser un pícaro y lo voy a gambetear a esa obligación y no la voy a cumplir. Ahí la conciencia no se equivocó, sino que más bien lo que hiciste fue obrar contra tu conciencia. Son dos cosas diferentes. A veces la conciencia se puede equivocar y otras veces la conciencia está bien, pero tú obras contra tu conciencia. No sé si se entiende esto. ¿Sí? Sí, Bueno, señor. avanzando, llegamos a este punto que es bastante interesante y en el que nosotros ya podemos encontrar también como todavía más aplicaciones prácticas. A ver, ¿qué dice acá? Bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de la conciencia? No es difícil entender la primera distinción que dice, en relación con el acto, la conciencia puede ser antecedente o consecuente. Conciencia antecedente. No te quedes con eso que encontraste en el banco de la iglesia, porque eso no sería correcto. Llévalo a la secretaría parroquial y que ahí se pregunte si es de alguien, ¿no es cierto?, en concreto, y así se va a poder restituir a su legítimo dueño, ¿no es cierto? Entonces, antes de que hagas el acto, la conciencia te está diciendo que no debes hacer eso, quedarte con lo que te encontraste sin preguntar, sin averiguar un poco si es de alguien o qué, ¿cierto? En cambio, conciencia consecuente es la que emite el juicio después ya de realizar el acto. Estuvo mal que le gritaras de esa manera, no sé, a tu hijo, supongamos. ¿M? Estuvo mal. Es decir, el acto ya pasó. La conciencia consecuente emite el juicio después del acto. En cambio, la conciencia antecedente emite el juicio antes del acto. Entonces, ahí claramente nosotros podemos entender la distinción. La conciencia antecedente, eh, los filósofos suelen utilizar distintos verbos, ¿no es cierto? La conciencia antecedente anima, permite o reprueba, ¿no? O prohíbe, mejor dicho, más que reprueba, prohíbe, ¿no?
hacer un acto. Y en cambio la conciencia consecuente alaba, aplaude si el acto ha sido bueno, o más bien reprueba, ahí sí sería reprueba, si el acto ha sido malo, ¿no? Reprueba, reprende, ¿no es cierto?, si el acto ha sido malo. Es una cuestión temporal. Si nosotros vamos a la segunda posibilidad, según su conformidad con la ley moral, la conciencia puede ser verdadera o recta cuando es conforme con la ley, y aquí está el problema, la conciencia puede ser errónea o falsa cuando está en desacuerdo con la ley. Pero el problema sucede aquí que esta conciencia falsa o errónea puede ser vencible o invenciblemente errónea. Vencible o invenciblemente errónea, ¿no? Venciblemente errónea es cuando yo, poniendo un esfuerzo razonable, hubiera podido salir del error. ¿M? Por ejemplo, no pagué el impuesto, pero bueno, yo tampoco averigüé nada si realmente estaba alcanzado por ese impuesto o si por la actividad, supongamos, comercial que yo estoy llevando a cabo, estoy obligado a pagar ese impuesto. Entonces, después cuando viene el inspector y me dice, ¿por qué no pago? Ay, no sabía, no sabía. Bueno, no sabía, pero si usted, qué sé yo, puso, por decir, un kiosco de golosinas, usted tiene la obligación de estar informado sobre todas las obligaciones que pesan sobre las personas que ponen un kiosco de golosina, cuáles son los impuestos que tiene que pagar, los permisos que tiene que sacar, etcétera. Entonces, ahí es una conciencia venciblemente errónea. Venciblemente quiere decir que uno la puede vencer a ese error, lo puede vencer a ese error con un razonable y mínimo esfuerzo. ¿M? Ahora, ¿qué pasa en el caso de la conciencia invenciblemente errónea? Invenciblemente errónea. Es cuando la persona está en el error de buena fe, no tiene la posibilidad de vencer el error. Cree que está bien, pero en realidad no está bien lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si podríamos poner, los ejemplos son difíciles porque uno siempre a los ejemplos los podría atacar, ¿no? Entonces cualquier ejemplo puede ser polémico y ahí vemos esto que en el ámbito de lo teórico siempre es más fácil la ética, pero después cuando bajamos a lo concreto, a lo singular, es más difícil. A ver cuál podría ser el error. Supongamos un niño todavía pequeño, porque si fuera ya más grande tendría más capacidad de razonar, un niño pequeño al que le han enseñado que en la escuela lo primero que tiene que hacer es ir a robar los lápices, la goma y la lapicera y la felpa del compañerito, ¿no es cierto? Entonces capaz que el niño piensa que eso es bueno. Y eso todavía es un niño pequeño y todavía no ha tenido ninguna otra posibilidad de recibir una formación moral que le enseñe a respetar la propiedad ajena, ¿no? Entonces, tal vez nosotros podríamos decir, bueno, este niño no sabe nada, invenciblemente erróneo. Invenciblemente errónea hasta que alguien le enseñe, ¿no es cierto? Es decir, invenciblemente errónea en el sentido de que si lo único que he recibido es eso, bueno, no tiene otra cosa, es el único criterio que tiene, entonces no hay mucho más que decir, ¿no es cierto? Pero como ustedes ven, el ejemplo es medio vidrioso porque en realidad uno podría decir, bueno, pero cuando le enseñemos al niño, ya invenciblemente errónea se transformó en venciblemente errónea, pues ya la podemos vencer con una buena educación. Bueno, sí, con una buena educación que quizás no es tan fácil de darla, ¿no? No es tan fácil de darla. ¿M? Bueno, a ver qué otro ejemplo de conciencia invenciblemente errónea. Eh, Volvamos al... Perdón, padre, Sí, ¿podría ser una tribu a la cual no ha sido evangelizada y que cometa ciertos errores en sus comportamientos grupales y no tiene la posibilidad que alguien les haya enseñado? sí, puede ser, pero
Yo lo único que te diría que esa tribu está más cerca de vos de lo que vos te imaginas. Porque es una tribu que Sí, usa celulares, que sube a los ómnibus y que camina por las calles de la ciudad. es verdad, Vos te podés imaginar la tribu que está acá en el África, pero capaz que la tribu está más cerca de vos de lo que te es imaginas. verdad. Es un ejemplo que puso Roger Marín en el tema conciencia Sí, y por sí, sí, ahí, sí. bueno, Y fíjate que lo que yo te digo que va un poco con un tonito de broma, pero también es cierto, porque hoy en día, bueno, hay una conciencia invenciblemente errónea, porque mucha gente no ha recibido más que, no sé, lo que le han brindado ciertos mm, medios de comunicación o ciertas redes sociales o ciertas... Y entonces es como que esas personas no tienen otra fuente de formación o de información que eso. Y entonces bueno, habría que ver hasta qué punto están de buena fe en ese error o no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, bien, ahí uno podría decir invenciblemente erróneo. Podríamos bien, volver a, qué sé yo, al ejemplo del impuesto, ¿no es cierto? Yo no sé si tengo que pagar el impuesto, bueno, hablo con mi contador me dice, no, usted quédese tranquilo porque según la ley tal y la otra ley cual, etcétera, y todas las disposiciones del gobierno, usted no tiene que pagar. Entonces yo como confío en el contador me quedo tranquilo y no pago, ¿no es cierto? Pero bueno, resulta ser que el contador se equivocó y me dijo todo mal. Y bueno, entonces la mía es invenciblemente errónea. La del contador es venciblemente errónea porque si él es el experto en el tema, tiene obligación de saber el tema. Capaz que yo no tenía obligación. Mi obligación era consultar al experto y si el experto me dice que las cosas son así, bueno, yo no soy experto. Si usted me está diciendo que es así, bueno, es así. Lo mismo que si uno, por ejemplo, toma un remedio y el remedio no es bueno, ¿no es cierto? Para uno o para el familiar de uno. Y bueno, yo no soy un experto. Si el médico dijo que este era el mejor remedio, bueno, yo con buena fe le di el remedio a mi abuelita y resulta que en vez de hacer le hizo mal o que no sé qué pasó, ¿no? Entonces, eso serían ejemplos de conciencia invenciblemente errónea. Entonces, como ustedes ven, es un poquito vidrioso, ¿no es cierto? Podríamos poner otro ejemplo más si ustedes quieren. Voy a un país extranjero de costumbres totalmente distintas a las mías y bueno, hago algo que en ese país está mal, ¿no es cierto? Y que no se debe hacer, ¿no? Y bueno, entonces, no sé, me sancionan por eso, lo toman como si fuera una falta. Bueno, yo no sabía. Conciencia invenciblemente errónea. ¿Qué podía yo imaginarme que eso iba a estar mal? Y también podríamos decir sí, pero tal vez si vos vas a un país extranjero, así un país de costumbres muy distintas de las tuyas, no estaría de más que estudies un poquito las costumbres para que no vayas a cometer ningún error. Bueno, la cuestión es que es difícil dar estos ejemplos, pero hay una diferencia esencial entre en que la conciencia sea vencible o invenciblemente errónea, porque la conciencia invenciblemente errónea excusa de falta. O sea, uno no comete una falta si su error era invencible. Y por el contrario, la conciencia venciblemente errónea no excusa de falta. ¿M? Uno estaba en condiciones de superar el error y por lo tanto es culpable de la falta que haya cometido, ¿no? Bueno, según el tipo de consentimiento, nosotros podemos tener una conciencia cierta cuando está segura de aquello que está afirmando, probable cuando tiene como unos ciertos indicios que le llevan a afirmar aquello que está diciendo, y finalmente una conciencia dudosa, que sería la conciencia del que está como en una especie de suspensión de juicio. Yo estoy dudando de que esto esté bien o esté mal, ¿no es cierto? Entonces me acuerdo que una experiencia difícil que me tocó, ¿no? Es que una vez la tuve que acompañar a una familia amiga, en realidad era la familia de un amigo que estaba en el extranjero y su papá estaba muy grave, ¿no? Y entonces él me dije, bueno, por favor, vos acompañá a mi mamá y a mis hermanos
porque yo voy a estar en el extranjero, si pasa algo, bueno, podré comunicarme, pero va a ser muy difícil que yo pueda venir rápido porque estaba en un país lejano. Y entonces llegué una vuelta que el señor, el papá de mi amigo estaba internado y salieron los médicos y dijeron, bueno, este señor ya está muy mal, podemos hacer tal cosa, pero no garantizamos nada de que eso lo mejore y creemos que lo mismo se va a morir, ¿no es cierto? Si le hacemos o no le hacemos, lo mismo se va a morir este hombre. Y entonces la señora me dice, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que dice el médico o no? Porque el médico dice, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Le ponemos ese respirador que había que ponerle o no le ponemos? Y bueno, en el caso, la señora estaba en duda, imagínense, si decía, le ponemos, ya era someterlo como una nueva tortura, el pobre hombre ya se estaba muriendo. Si decía no le ponemos, te daba como la sensación de que le estabas retaseando, quitando un medio terapéutico que todavía podía quizá ayudarlo. Pero bueno, para mí estaba claro, para la señora esta estaba dudosa, yo le ayudé a que se aclare. La bioética te dice claramente que cuando un medio es eh, un medio desproporcionado para atacar una determinada enfermedad, o sea que es un medio muy pesado, ya muy invasivo, y es desproporcionado porque no va a producir una mejoría. En este caso, este señor se podía morir ahí mismo, se podía morir, le pongan o no le pongan el respirador, se iba a morir igual a las pocas horas porque su estado ya era muy grave, y de hecho así sucedió, murió al poco tiempo. Y entonces, bueno, uno dice, si el medio es desproporcionado, no hay obligación de usarlo. Y entonces eso no es ni eutanasia, ni es ningún desprecio a la vida de esa persona, sino, bueno, simplemente aceptar el límite de la condición humana. Bueno, entonces la esposa tenía la conciencia dudosa, bueno, yo le ayudé a que alcanzara una conciencia cierta de que ya no era necesario hacer eso y de que debíamos todos humildemente aceptar que la vida de su esposo ya llegaba a su término y que bueno, que una vez ya incluso habiendo recibido el hombre los sacramentos como cristiano y todo lo demás, tranquilamente ya podíamos nosotros decir, bueno, que la enfermedad siga su curso y el desenlace llegue cuando tengan que llegar, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones difíciles. Pero bueno, la conciencia es cierta cuando está segura de lo que dice, probable cuando está como en un estado de opinión y dudosa cuando está miti miti, podríamos decir así, está en la mitad de las dos posiciones opuestas. En base a estas clasificaciones, nosotros podemos establecer estas cuatro reglas. Primero, solo la conciencia cierta es regla de moral. O sea, ¿qué pasa si yo tengo una conciencia probable o una conciencia dudosa? Tengo que tratar de salir de la duda. Tengo que tener certidumbre, sobre todo, claramente, si estamos tratando de alguna cuestión trascendente, si es una cuestión, podríamos decir así, insignificante. ¿No es cierto? Si cuando caminé 3 cuadras del supermercado veo la bolsa de caramelo y no sé si me dieron un caramelo de más, un caramelo de menos y quedo dudando, bueno, no voy a hacer una historia por eso, no importa el caramelo, pero sí, no voy a volver ya al súper por eso. Pero quiero decir, si es un tema más trascendente, bueno, yo puse un ejemplo fuerte porque estaba en juego la vida y la muerte, ¿no? O algún otro ejemplo así importante, es importante que nosotros tengamos conciencia cierta, que tratemos de alcanzar la certeza, no, que no nos quedemos con la duda. Obrar con duda, pudiendo salir de la duda, es un error, no está bien. Además de cierta, la conciencia tiene que ser verdadera o al menos invenciblemente errónea para que pueda ser regla de moralidad. Verdadera, por supuesto, si está conforme a la ley moral, o invenciblemente errónea, que la persona crea que está en la verdad, aunque esté en el error, pero ese error sea invencible, o sea que no tenga realmente posibilidad de salir del error. La conciencia venciblemente errónea no es una regla moral legítima.
O sea, cuando yo puedo salir del error y no salgo, entonces mi conciencia es mala. Lo mismo que la conciencia dudosa. La conciencia errónea o la conciencia dudosa, venciblemente errónea o dudosa, son malas conciencias, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un error, pero nunca me preocupé por estudiar, por saber, por asesorarme, por aconsejarme con el que sabe, ¿no? Entonces, en ese caso, no estoy obrando con buena conciencia. O estoy en la duda y bueno, en caso de duda, bueno, no sé, hago lo primero que se me ocurre, lo que me parece hacer en ese momento, pero no pongo los medios para salir de la duda. Bueno, distinto sería, también a veces esto sucede en la vida, que yo estoy en una situación muy, pero muy apurada, que no tengo tiempo de consultar a nadie. Bueno, ahí tengo que tratar de seguir lo que parezca más probable y bueno, me encomiendo a Dios y en todo caso, si cometí un error, bueno, después lo subsanaré. Pero digo, si uno está obrando con una conciencia dudosa y no por una especie de pereza o de descuido, no pone en juego los medios que podría poner para salir de la duda, entonces está obrando mal, ¿no? Bueno, por ejemplo, a veces hay personas que pueden tener una duda sobre si ciertos tratamientos médicos son lícitos, son ilícitos, son permitidos o son obligatorios, o si simplemente uno puede hacerlos o no. Bueno, como el caso este que yo mencioné, que la persona ya estaba en una situación muy grave y que, bueno, uno podía quedarle la duda de si realmente había que hacer algo más o sencillamente ya habría que resignarse y aguardar la muerte, ¿no? Entonces, uno tiene que salir de la duda, uno tiene que salir del error. La conciencia es un juicio, pero es un juicio que no sale, podríamos decir así, de la nada, sino que sale de un fondo, podríamos decir, habitual de nuestra alma, y por lo tanto es necesario que se vaya formando la conciencia, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los elementos que me permiten a mí formar adecuadamente la conciencia? Por supuesto, las enseñanzas y los ejemplos recibidos en la infancia tienen un carácter fundamental y entonces por eso es tan importante la acción no solamente de los padres, sino también de los educadores, ¿no? Es decir, en el niño se puede deformar muy fácilmente la conciencia, porque si uno casi podemos utilizar la metáfora y es una metáfora adecuada. La conciencia del niño es como muy plástica, ¿no es cierto? Entonces, como ese material blandito que es fácilmente modelable. Entonces, si uno introduce el error desde un estadio muy inicial de la infancia, entonces evidentemente va a ser como muy difícil después que la conciencia funcione bien. Es necesario el conocimiento moral, por eso fíjense ustedes, en la catequesis cristiana se brinda los 10 mandamientos, pero yo creo que no habría que brindarlo solamente la catequesis cristiana, ¿no? Si quieren ustedes decir, bueno, no sé, podemos hacer para respetar a otras religiones u otras tradiciones culturales, podemos como observar lo que son las coincidencias que existen entre las distintas tradiciones, pero que hacen que el conjunto de los bienes humanos básicos sea prácticamente el mismo en todas las tradiciones. Eso lo vimos en el texto de la ética, de la ley natural, quiero decir, de la ética universal y de la ley natural, ¿no? Entonces, pero es muy importante que haya una buena transmisión del conocimiento moral. Por ejemplo, uno tiene que saber que es fundamental el reconocimiento de Dios, el respeto de los padres y de los mayores, el respeto de la vida y de la integridad de los demás, una conducta ordenada en la relación con la sexualidad, un respeto de la propiedad ajena, un respeto de la palabra, no solamente para no agredir mediante la palabra, sino también para no decir falsedades, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, todo ese conocimiento de los principios morales es muy importante y es necesario también poder dar los fundamentos de cada uno de esos principios morales, ¿no? Porque a veces puede quedar simplemente con que uno le dice al niño, bueno, esto no hay que hacer o esto está mal, ¿no es cierto? Pero bueno, no es suficiente, digamos así, con que uno diga tal cosa está mal, porque me parece que hay que fundamentar también, en la medida que el niño pueda entenderlo, por qué tal cosa está mal, ¿no? Ese es uno de los problemas. No da para que esto lo analicemos ahora, lo vamos a analizar cuando lleguemos a la virtud de la templanza. Ese es uno de los problemas que ha tenido siempre la enseñanza de la ética de la sexualidad. Muchas veces en ciertos contextos se ha dicho, bueno, ética de la sexualidad, tal cosa, tal otra, la de aquí, lo de allá, está mal. Ah, bueno, perfecto, todo eso está mal. Bueno, pero ¿por qué está mal? Porque lo digo yo. Si no, bueno, hay que explicar las razones, los fundamentos. Y entonces cuando uno explica los fundamentos, es posible que la persona lo entienda mucho mejor. ¿Qué más necesitamos para la formación de la conciencia? Bueno, ya hemos dicho la iluminación de la inteligencia, el estudio de los principios morales, pero también la rectitud de la voluntad y los buenos hábitos. ¿M? Cuando nosotros tenemos una conducta habitualmente torcida, es muy posible que nuestros pensamientos se tuerzan también en la misma línea de esa conducta. Por ejemplo, una persona que está habituada a robarle a todo el mundo va a decir, bueno, el robo no es después de todo algo tan malo. Una persona que está habituada a mentir va a decir lo mismo. La mentira después de todo no es tan mala. Y así sucesivamente. Entonces, la rectitud de la voluntad es también como algo que ayuda a que la conciencia se forme rectamente. Eh, Aristóteles dice, tal como sea cada uno, así le parece el fin. Es decir, de acuerdo al modo de ser de cada uno, así va a considerar el fin de sus propias acciones. Y entonces, si la persona, no sé, es una persona avariciosa que solamente piensa en ganar más dinero, etcétera, y bueno, con qué color o bajo qué color va a ver toda la realidad? Y bueno, bajo el color del dinero, de la ganancia e incluso de la inescrupulosidad para ganarse, digamos, todo el dinero que pueda, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante la rectitud de la voluntad. También el dominio y buen orden de las pasiones. Las pasiones muchas veces nos ciegan el juicio de la conciencia. Por ejemplo, si yo tengo odio, por ejemplo, si yo soy el profesor y tengo odio a algún alumno, ¿no es cierto? Ese alumno, por más que dé un examen bárbaro, no va a aprobar nunca, ¿no es cierto? Este, eh, Porque claro, si yo le tengo odio y bronca al alumno, bueno, no sé, eso me va a cegar mi juicio hacia ese alumno, ¿no? Eh, yo una vuelta tenía, confieso, ¿no? Yo tenía un alumno súper chanta, súper chanta, súper chanta, la persona más chanta del universo. Realmente una persona tan, poco, no sé, tan deshonesta, tan, bueno, un montón de cosas. Se va a rendir un examen final y yo evidentemente estaba bastante mal predispuesto hacia el alumno que al final terminó sacando un 4. Quizá en otras circunstancias de la vida yo le hubiera puesto un 5 o tal vez incluso hasta un 6 por el examen que dio. Ah, perdón, chanta quiere decir una persona irresponsable, sin vergüenza, deshonesta, vaga, perezosa, vago, queremos decir. Perdón por el modismo demasiado argentino, perdón. Eh, bueno, entonces este caballerito, bueno, quizá hubiera merecido un 5 quizá, pero bueno, yo le puse un 4 nomás porque la verdad que me daba mucho enojo su actitud general, que bueno, que era muy sinvergüenza. Bueno, también cuando nosotros tenemos la experiencia del bien y nos connaturalizamos con el bien, podemos tener un mejor juicio de conciencia. Por ejemplo, una persona que tiene un sentido muy delicado de la justicia, del respeto, de la pureza, ¿no? Va a juzgar mejor en conciencia todas esas cuestiones.
Por supuesto, también la pertenencia a una comunidad de referencia. Si nosotros tenemos una comunidad en la que hay buen discernimiento y diálogo sobre las cuestiones morales, por eso a veces son importantes los grupos de los jóvenes, ¿no? Los grupos de los jóvenes en el que el joven de golpe siente que, aunque, no sé, el 90% de sus coetáneos, no sé, sean muy desordenados en su conducta moral, bueno, encontró un grupito en el que hay gente que practica el bien y que lo defiende, que lo argumenta, etcétera. Entonces, perteneciendo a esa buena comunidad, su conciencia se va robusteciendo y tiene una mayor capacidad de juzgar adecuadamente. Bueno, no tenemos tiempo para ver este hermoso texto que sí ya lo dejo a la consideración de ustedes. Pertenece al Concilio Vaticano II, a la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, por eso GS 10, número 16, y es un texto que no tiene una palabra de más. Así que este párrafo hace como una estrecha relación entre la conciencia moral y la ley natural también, porque habla de que dentro de la conciencia el hombre descubre la existencia de una ley que no se dicta a sí mismo, etcétera, todo lo que sigue, y hace como una síntesis de todo lo que nosotros acabamos de decir. Así que vamos a terminar ya aquí. Para que también pueda yo llegar a mi otro compromiso. Y recuerden que se sube el trabajo práctico y la próxima semana la clase grabada, el enlace de la clase grabada quedará disponible para ustedes para que lo vean ustedes en cualquier momento que quieran y así respetamos el feriado del 10 de octubre, que le contamos a César que no es de la Argentina, que acá en la Argentina tenemos la costumbre, el feriado del 12 de octubre, el descubrimiento de América. Pero acá en la Argentina tenemos la costumbre de que cuando los feriados caen en domingo, para no perdernos ni un feriado, y supuestamente para promover el turismo y no sé qué más, se lo cambia de lugar. Y en este caso Ah, Ahí también, dice. lo cambiaron al día 10, ¿no? Ahí Ah, también, bueno, no sé si de aquí Colombia, ¿de dónde también. es esa? No, México me parece. Ah, de Bueno, México. cortamos acá, así Bueno, podamos padre, continuar cada uno con las actividades. Muchas gracias y buenas bien, noches. padre. Nos padre, vemos. gracias. Gracias.